Alternativa Social analiza el momento. Conduce Hugo Cárdenas Vega. Quiero expresar un saludo a todos los amables oyentes de Proyección Educativa Siglo XXI. Hoy, las condiciones en que se desenvuelve este tema de la crisis, podemos decir con seguridad que no hay solución posible por ahora. El panorama es bastante incierto en todos los órdenes de la parte económica, de la parte laboral, de la parte social. Y no hay una perspectiva de solución en este momento. El análisis de las estadísticas que estamos realizando nos muestran claramente que el resultado de la infectación del COVID-19 cada día crece más. En Colombia se ha disparado en estas últimas semanas en promedio de 2.000 hasta los últimos días de más de 3.500 personas. Eso quiere decir que no tenemos una fecha prevista de ese llamado pico que se habla tanto en los medios de comunicación. La vacuna, se ha dicho por parte de la Organización Mundial de la Salud y de parte de las entidades científicas, que no se espera todavía con una fecha probable. Es decir, estamos lejanos a tener una vacuna realmente efectiva. Y medicamentos igualmente efectivos no existen. Por tanto, podemos decir que la población hoy, acosada por el problema financiero, el problema económico de sustentar su familia, tiene que salir a rebuscarse de alguna forma, y el gobierno de alguna manera pues ha facilitado algunas condiciones para que esto ocurra. El hecho tan lamentable como el ocurrido como el día sin IVA, 19 de junio, pues muestran una catadura de lo que es salvaguardar la parte de los comerciantes, pero no importando la gravedad del problema que ocurre hoy con este contagio. Ciudades grandes como Bogotá, Barranquilla, Cali, demuestran que esto es exponencial y que no estamos lejanos a vivir una circunstancia muy parecida a la que están viviendo países como Estados Unidos, como Brasil, como Perú, Ecuador y lógicamente los países europeos. Por eso es importante que si se ha logrado mantener por lo menos unas estadísticas en número de muertos hoy, pues no podemos ceder en esas medidas de bioseguridad, de seguridad personal, porque estaríamos condenados entonces a tener una expansión de esta pandemia con ribetes muy peligrosos para toda la población. En el terreno financiero, esto va a llegar a un punto bastante incontrolable. El sostenimiento de un día en la UCI de una persona, nos decía el compañero Domingo Ayala en esta semana, que hizo una conferencia aquí para Norte de Santander, que le cuesta al Estado cerca de 10 millones de pesos con todos los insumos que se requieren. ¿Cuántas personas llegarán a la UCI? ¿Cuántas tendrán capacidad las infraestructuras para albergar las UCI que se requieren? ¿Cuántos hospitales tienen copado ya sus camas, su capacidad hospitalaria? ¿Qué puede llegar a ocurrir si esto se dispara? Pues vamos a tener históricamente una situación angustiante para toda la población. Cuando se hace este análisis, bajo ninguna circunstancia se está diciendo, creando temores infundados, sino es el razonamiento lógico que tenemos que hacer, más cuando nos preciamos de ser dirigentes y especialmente de sectores muy importantes como el sector de la educación. Entonces,
cada día la situación va a ser angustiante también en el terreno económico. El gobierno prepara medidas supremamente complicadas para los trabajadores. La reforma laboral pensional, lo hemos dicho. Prepara incluso medidas de devaluación masiva del valor del peso colombiano en referencia a la gran dificultad financiera que puede ya estar tocando a fondo en el país. Pero los ricos no aportan realmente lo suficiente para poder salvaguardar este tema de la crisis. Por el contrario, las medidas que se han tomado cada día garantizan más la posibilidad de salvaguardar esos capitales. Una devaluación masiva del peso colombiano va a tener consecuencias supremamente difíciles para todos los asalariados del país. Hemos dicho que los cordones de miseria van creciendo y en la medida en que se le restan posiciones a la clase media que ha sufrido para lograr una dignificación, de tener una vivienda, de tener un vehículo, de vivir al menos dentro del marco de la dignidad, pues va a tener que soportar también el peso de la incapacidad de adquisición con el monto de sus pequeñas pensiones. El gobierno nacional está echando mano a los fondos territoriales de pensiones. Esta semana fueron 1.200 millones de pesos que le sacó a los FOMPEC para tratar de ir paliando además la crisis. Las cesantías se las están entregando a los trabajadores, es decir, no tienen ahorros hacia futuro y también pretenden prácticamente entregar todos esos ahorros pensionales sin ninguna posibilidad de estructurar hacia futuro una condición de vida digna. Pero además se han ingeniado temas como es la hipoteca inversa, que quiere decir prácticamente que una persona que tiene una vivienda y que no tiene renta porque no alcanzó a tener su pensión, el gobierno le va a pagar 200 o 300 mil pesos mensuales y al cabo de los 15 o 20 años que le falten de vida productiva, pues el Estado va a quedar con su vivienda. Es decir, le va a quitar lo que él consiguió con toda su capacidad de trabajo. Estas son medidas ya incluso muy delicadas que hay que tener en cuenta para que definitivamente advertamos de la peligrosidad que se puede vivir en el país. Pero aunado a este tema, está en el sector de educación la alternancia que ha sido una bandera que ha planteado la ministra de Educación como posible en Colombia. Nosotros hemos tenido que explicar que las condiciones de infraestructura, las condiciones financieras, el servicio de agua, de luz, de interconexión, no existe en las instituciones educativas, en muchísimas instituciones del país, que los recursos de gratuidad no alcanzan para solventar los grandes costos que demandaría tener unos protocolos, que el gobierno no está adicionando recursos para esos protocolos, y pretender a partir de agosto llevar los niños, los jóvenes a las instituciones educativas es una gran irresponsabilidad. Por eso tenemos que acerar mucho la posición de la organización sindical y de FECODE, para no permitir que esto se cumpla, así nos corresponda hacer una desobediencia civil frente a una situación que violenta los principios constitucionales como es el de la vida y la salud de la comunidad. El llamado a los rectores, a los orientadores educativos, a los alcaldes, a quienes de alguna manera felicitamos en Norte de Santander, de poner su punto de vista de que no hay condiciones para el retorno a clase en este año, debe buscar ir acercando este frente común de toda la comunidad educativa y buscar que definitivamente no vamos a asistir a este invento que se ha creado la ministra de Educación y que algunos secretarios le vienen copiando. Por ejemplo, en Cúcuta, nosotros rechazamos
de plano ese modelo de alternancia que se pretende aplicar en secundaria. Llamamos a los padres de familia, a los estudiantes, que no caigamos en ese riesgo, que unifiquemos la posición con la organización sindical y que vamos a seguir trabajando desde la casa hasta tanto un organismo certificador como el Ministerio de Salud nos diga que están dadas las condiciones de los protocolos. Un ejemplo que ilustra esta situación podría ser que no hemos podido ni siquiera abrir la atención al servicio de la misma organización sindical, porque nos están exigiendo una serie de condiciones, protocolos. Tenemos que hacer una inversión para poder por lo menos atender virtualmente al magisterio que requiere los servicios. Ahora, ¿con qué recursos se van a tener las escuelas y las instituciones educativas? Aunado a este panorama difícil está la persecución a las organizaciones sindicales y sociales. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha sido estigmatizada, los dirigentes regionales, con periodistas pagos, con periodistas que asumen la posición de denigrar de las organizaciones, con la gran oligarquía en contra de la organización social, pues nos coloca realmente en unas condiciones bastante complicadas y exigen en este momento la unidad del movimiento social, del movimiento sindical y del movimiento obrero en el país para tratar de salvaguardar la vida y la salud de los colombianos. En ese propósito, la Asamblea General de Delegados, en ese propósito, la unidad de acción con las organizaciones sindicales es un imperativo. Y lógicamente que la movilización no se debe dejar esperar. Hay que seguir buscando condiciones con las medidas de seguridad y bioseguridad, tratar de que el movimiento sindical siga su curso de la movilización para poder detener esta situación que unilateralmente el gobierno viene imponiendo. A todos los compañeros los llamamos a esta gran reflexión. A todos los llamamos a salvaguardar la historia de lucha de las organizaciones sindicales. Hoy ya quedan unas cuantas, pero tenemos que resistir. Un abrazo de unidad a todos los compañeros y compañeras. Los invitamos a escuchar el siguiente mensaje musical.